reconoce la voz inclusive. Entonces, es muy importante eso, de que ya desde los inicios se estimule al niño desde la gestación. Por eso es importante que no solamente eh, establezca comunicación la madre, también el padre, ese vínculo, porque en los primeros años de vida es muy importante que ese niño se sienta protegido, con cariño. Eso influye mucho en su desarrollo infantil. La experiencia formativa de los niños pequeños viene de un cuidado enriquecedor, diverso y múltiple, que se ha denominado el cuidado cariñoso y sensible hacia las necesidades del niño. Posteriormente, les voy a mostrar, después de esto, un cuadro donde especifica detalladamente a qué se referencia el cuidado cariñoso. En cuanto a otro de los mensajes claves de esta serie de Lancet, menciona la inversión en los primeros años de vida, que brinda beneficios a lo largo de la vida y en la siguiente generación. Es muy importante que las autoridades de las localidades, en este caso, pues gubernamentales, de los gobiernos de diferentes países, tome importancia a una inversión en la salud infantil, porque si no se proyecta desde ahora políticas en beneficio de este grupo de la población, pues sin duda alguna esto no solamente repercute a la población actual de niños, sino a las futuras generaciones. Aquí menciona también otro de los mensajes claves, las políticas integrales, la información y los servicios articulados que son esenciales. Bueno, es importante esto, pues que diversos servicios de salud se articulen entre ellos, es decir, que existan leyes dentro de esas políticas públicas, en donde se incluya la importancia de las mejoras de los servicios de salud. Es decir, no solamente en mejor infraestructura, materiales, sino también profesionales capacitados, profesionales que tengan conocimiento sobre cómo deben influenciar en la población en beneficio de esta etapa tan importante. Recordemos que la etapa o el periodo de la infancia es justamente el punto de partida, la base para que más adelante el adulto pueda desenvolverse en diferentes profesiones o capacidades o habilidades. Entonces, si tenemos a un niño mal alimentado, tenemos a un niño que no ha sido estimulado de manera apropiada porque el padre no tenía el conocimiento, la madre, el cuidador no sabía cómo hacerlo, porque los profesionales de la salud no tuvieron ese conocimiento, porque no estuvimos hablando de una política integral, de que todos los profesionales manejemos esta información, no solo enfermeras, no solo médicos, sino que todos los profesionales tengamos una política integral en beneficio de aquellas leyes que favorezcan a la población infantil. La colaboración multisectorial es indispensable y el sector salud tiene un rol especial que cumplir. Claro, no solamente pues está a cargo a nivel de gobiernos, el Ministerio de Salud, Salud o los entes rectores, también están a cargo pues a nivel local, a nivel regional, también tenemos que integrar a ellos, integrar a las municipalidades en diversas actividades en pro de la salud de la población infantil, para la prevención de anemia, disminución de la desnutrición crónica, que son factores que aún inciden en nuestro país. Continuando con la ponencia, como le decía, en cuanto a esta de aquí que decía el cuidado cariñoso y sensible a las necesidades del niño, aquí es en mayor detalle que les puedo expresar lo que significa o lo que plantea. Específicamente, lo que dice aquí es de la importancia de tomar en cuenta las etapas o los periodos. Entonces, es necesario que se dé una planificación familiar. Por eso, aquí parte todos los profesionales, todos los profesionales tienen que involucrarse, todo el personal que integra el sector salud, alimentación antes, durante y después de la fecundación. Eso es muy importante. Aquella madre que quiere tener un bebé, tiene que desde antes prepararse con pastillas pues, o medicamentos que sean apropiados para ello, puede ser de hierro, ácido fólico, todo lo necesario que va a obtener o va a ser transmitido a ella a través de la consulta obstetricia, también influye ahí nutrición, entonces todos esos factores son primordiales para que más adelante la mujer que está en edad reproductiva, cuando se proponga ser madre, esté preparada fisiológicamente para hacerlo. También
Cuando ya hablamos propiamente del embarazo, pues aquí se menciona la alimentación y asistencia prenatal, que bueno, eso lo hacen a través de las consultas, prevención y diagnóstico y tratamiento de enfermedades infecciosas en la madre, evaluación y mantenimiento de la salud y el crecimiento del feto, tratamiento de las complicaciones del embarazo. Pues aquí hablamos de los 3 trimestres, el primer, segundo y tercer trimestre, que son muy importantes durante la gestación, ya que aquí la madre es donde tiene que tener una mejor alimentación, la cual debe mantener controles de acuerdo a la semana de gestación, de acuerdo a las citas. Entonces, es importante aquí poner en práctica todo lo que brinda el personal de salud. La madre tiene que verlo en beneficio de ella y de su bebé. Entonces, también aquí mencionamos al parto, que ya, bueno, aquí pues se inicia con el trabajo de parto, primeros 3 días. Entonces, aquí hablamos de la atención habitual durante el parto, el tratamiento de las complicaciones del parto, atención inmediata del recién nacido. Entonces, todos estos son muy importantes a tener en cuenta dentro de lo que mencionábamos anteriormente, que son el cuidado cariñoso y sensible, porque hablamos de las necesidades del niño desde el momento de la fecundación, inclusive desde antes de este periodo. Prevención y tratamiento de las enfermedades del recién nacido. Cuando hablamos del periodo neonatal que ustedes conocen, pues hablamos de las primeras semanas al primer mes y luego pues ya hablamos de los primeros años de vida de 1 a 23 meses. Bueno, cuando hablamos del periodo neonatal, es importante que cuando hablamos de un recién nacido tengamos en cuenta las complicaciones y signos de alarma. Muchos de nuestros niños de repente nacen con un peso menor, prematuro, entonces en ellos hay que tener mucho cuidado porque son más propensos a infecciones, inclusive a muerte súbita. Entonces, para prevenir todas estas complicaciones o una muerte, entonces es necesario que se tomen las prevenciones adecuadas, para ello en contacto directo con los profesionales de la salud para prevenir aquellas complicaciones. Promoción de la alimentación adecuada del lactante y el niño pequeño, programas educativos de alta calidad en la primera infancia. Ya conocemos esas palabras que son tan importantes para el personal de salud, prevención y promoción. Cuando hablamos del ámbito de crecimiento y desarrollo, cuando hablamos de esta tan importante estrategia, tenemos que tener en cuenta la prevención y promoción que radica en brindar aquellos conocimientos, orientar al usuario, en este caso a la madre, acerca de lo que debe consumir en este caso, qué alimentos son adecuados para ella en beneficio de su bebé recién nacido, porque ella durante los primeros meses, hasta los 6 meses, va a brindar lactancia materna exclusiva. Luego ya posteriormente pasará a una alimentación complementaria, al año a una alimentación de la olla familiar y posteriormente de acuerdo a sus necesidades. Nunca olvidar la importancia de prevenir la anemia, pero la anemia no se previene tan solo con alimentación regular. En algunos casos, de acuerdo a su diagnóstico de dosaje de hemoglobina, va a poder determinar el profesional ya sea de medicina o nutrición que también colabora en este componente para saber si necesita solamente un complemento que forma parte de una prevención o ya necesita un tratamiento porque tiene anemia leve, moderada o grave. Entonces, todo eso va a depender en el caso de los niños, como dice acá, primeros años de vida de 1 a 23 meses, que son los meses más importantes del infante, los meses donde tenemos que poner mucha importancia porque de ello provienen nuestros futuros adultos y bueno, y el desarrollo de nuestro país en realidad. Entonces, desde aquí tenemos que tener en cuenta estos periodos y que ustedes deben tener en cuenta durante la transmisión de información ahora que son ustedes, van a hacer su desarrollo de serums. Prevención de enfermedades infecciosas, detección y tratamiento de las enfermedades infantiles y programas educativos de alta calidad en la primera infancia. Pues aquí hablamos ya de la primera infancia de 24 a 60 meses y posteriormente ya hablamos de la edad escolar de 5 a 10 años. También es un periodo de tiempo, de edad del niño importante, sí, pero aquí ya parte de diversas infecciones porque es un niño más independiente, en donde va a ser propenso a infecciones diarreicas, respiratorias, entre otras. Pero por eso aquí es importante la detección temprana. Aquí también se incluye el dosaje de hemoglobina. Tengamos en cuenta que en el primer nivel de atención se cuenta con el hemoglobinómetro, que es
es una máquina que permite el dosaje de hemoglobina de forma gratuita dentro del consultorio de crecimiento y desarrollo. No es necesario un pago adicional y esto generalmente se realiza o lo realizan los profesionales de enfermería o de nutrición y lo hace dentro del consultorio de crecimiento y desarrollo durante la evaluación. Entonces, imagínense lo importante que es que un niño acuda con su cuidador, su padre, madre, al consultorio de crecimiento y desarrollo, luego pase pues por las vacunas, lo que necesite, según su necesidad de atención, y que sea captado de forma oportuna para hacerle un dosaje de hemoglobina. Entonces ahí justamente al tener ese resultado podemos saber si el niño tiene anemia, si es necesario derivarlo a algún servicio, ya sea medicina, ya sea nutrición, si solamente es para un tratamiento preventivo. Entonces, hay que tener mucho hincapié en este punto. El profesional de enfermería tiene que tomar mucha importancia a la atención que brinda en el primer nivel de atención, porque de aquí, de este nivel, es donde se puede prevenir muchas enfermedades, ya no solamente las inmunoprevenibles, que es a través de las inmunizaciones, también enfermedades que ya preexisten y son problemas de salud pública, como son la desnutrición crónica y la anemia, que aún persisten en nuestro país. Entonces, desde aquí, yo les facilito, les invoco a que tomen en cuenta la importancia de estas medidas y de conocer estos periodos de relevancia para lograr una primera infancia saludable y tomando en cuenta que eso lo realizamos dentro del control de crecimiento y desarrollo. Entre las intervenciones a lo largo del ciclo vital están los programas sobre la crianza de los hijos. Claro, es importante. Estimulación psicosocial, crianza positiva y capacidad de respuesta. ¿Qué quiere decir esa crianza positiva? Pues básicamente radica en que los padres tienen que tomar en cuenta esa comunicación asertiva, esa comunicación en donde se respete los derechos del niño, una crianza donde también se establezcan deberes. Un niño que no tiene límites, pues justamente esa crianza no será positiva, no ayudará a esos niños a desarrollarse correctamente en un entorno, en una sociedad. Prevención del maltrato. Claro, no al maltrato definitivamente. Existen medidas que se pueden hacer para poner límites a nuestros niños sin maltrato físico, tan solo a través de una comunicación, porque justamente los padres y cuidadores tienen que establecer esa conexión con sus hijos, conocer sus conductas y comportamientos para poder sobrellevar y juntos manejar esas emociones. Otra intervención a lo largo del ciclo vital es importante la salud mental y bienestar de la madre. Claro que sí, la evaluación y tratamiento de la ansiedad y la psicosis, como la depresión, que son problemas todavía que existen. Entonces, aunque a veces lo veamos como algo muy superficial, porque aún no existe realmente una política que incluya a las madres durante esta evaluación, porque si bien durante la atención que se hace a una paciente, de repente por X motivo, por una mastitis, otro diagnóstico, pero no el médico o el profesional no incluye una conversación donde pueda saber cuál es su estado emocional. También es importante realizar esos tamizajes a la madre para saber si ella tiene algún problema de depresión. Recordemos que si la madre no es emocionalmente estable, ¿cómo podría cuidar de ese niño durante esta primera infancia? Sería más difícil crear un vínculo y mucho menos una adecuada nutrición y desarrollo. Entonces, es importante que el profesional de salud que tiene ya contacto con su población, que conoce los sectores de su zona, en este caso cuando vaya a su sector para conocer la población que ha sido asignada, va a conocer a las madres, va a tener ese contacto y esa confianza, que si bien existe un límite, pero de repente en esa confianza puede manifestarse algún tipo de tristeza o depresión y ser derivada a los especialistas como psicología o psiquiatría si fuese necesario. También es importante la intervención en cuanto a la protección social. Transferencias monetarias condicionadas. Claro, a veces, bueno, el Estado a veces proporciona bonos, a veces porque el niño acude a sus controles de CRED o tiene sus dosajes de hemoglobina de acuerdo a edad, de alguna manera proporciona ese incentivo a la madre para que siga cuidando.
de su hijo, siga cumpliendo lo que corresponde de acuerdo a los controles de crecimiento y desarrollo. Pero también hay que incentivar que eso puede ser un incentivo, pero todo tiene que radicar en el acompañamiento que se le haga a la madre durante los controles de crecimiento y desarrollo, durante el apego que puede crearse entre la madre y niño y explicarle esa importancia para su autoestima en su hijo. Otra intervención muy importante durante el primer nivel de atención es el agua, saneamiento e higiene. Aquí tenemos en cuenta los determinantes sociales. Muchas veces si tenemos a una madre que vive en un lugar donde hay contaminación cerca, basura, existe mucho hacinamiento en el hogar, entonces es más difícil crear un ambiente saludable para ese niño. Entonces, si bien existe pobreza aún y hay personas que viven en extrema pobreza, siempre hay que motivarlos a que de alguna manera la habitación del niño sea un ambiente agradable, por lo menos limpio, que aunque dentro de sus recursos económicos exista limpieza, evitar vectores o animales que puedan contaminar el ambiente. Entonces, todo eso influye mucho en la salud del niño, el agua, el saneamiento, si tenemos agua que no es clorada o no es hervida. Entonces, todo eso influye directamente porque previene muchas infecciones prevalentes aún en la etapa infantil. Todo esto lo pueden encontrar, como dice aquí, a ver un momentito, aquí lo voy a verificar, aquí está la referencia para que ustedes puedan ver un poco más de esta información, que es muy amplia, pero este es un pequeño resumen. Continuando con la presentación, vamos a ver ahora acerca de, aquí menciona, algo muy importante que nos dice la UNICEF. El estrés tóxico, la exposición a la violencia, el abuso y la negligencia en la primera infancia repercuten a lo largo de la vida. Esto fue publicado en el 2014. Bien, el estrés se experimenta a diferentes niveles, como ya sabemos, de manera positiva, tolerable y tóxica. Eso ya lo sabemos como profesionales de la salud, ya tenemos conocimiento de estos tipos de niveles de estrés. Pero si hablamos de un estrés tóxico, como bien lo dice, es un estrés que nos perjudica, que al tenerlo, al sentir este tipo de estrés, pues va a producir en nuestro cuerpo una serie de cambios en nuestros sistemas. Entonces, para prevenir eso hay muchas medidas, pero si hablamos directamente cuando ocurre en un niño, en este caso cuando se da en un bebé o en un niño pequeño, puede darse porque sufre de violencia, abuso, descuido, hambre o llanto prolongado y crónico, a menudo por múltiples adversidades durante o que están en su entorno familiar. Entonces, aunque no creamos, nuestros niños también sufren de estrés. Y si nosotros no nos ponemos en el lugar de él, por ser un ser pequeño, quizás él no sabe cómo expresarlo, pero a través de sus emociones, a través de su violencia, a través de su forma de comportarse, expresa lo que está sintiendo a su alrededor. Ese estrés tóxico. Como consecuencia, el estrés tóxico se producen altos niveles de cortisol, que es una hormona, como ya sabemos, del estrés, que interrumpe el proceso de desarrollo cerebral, limitándose así la proliferación de neuronas. Recordemos que los primeros años de vida es donde se produce la sinapsis neuronal, pero si sucede este estrés tóxico, estamos limitando esa sinapsis, esa proliferación de neuronas. Entonces estamos perjudicando así la salud, el aprendizaje y el comportamiento para nuestros niños, para que puedan desarrollar sus habilidades de acuerdo a la edad. Aquí les menciono también acerca del desarrollo del sistema nervioso y del cerebro. Bueno, es asombroso en los primeros años de vida. Claro, eso también es importante que ustedes lo conozcan, ya que la formación de la sinapsis que le hacía mención depende del ambiente, de las experiencias, especialmente en los primeros 1000 días de nacido. Entonces, esta formación de sinapsis va de 700 a 1000 por segundo en los primeros años de vida. Mire cómo se desarrolla esa conexión neuronal. Es muy grande en los primeros años de vida durante la primera infancia. Entonces, qué importante es que tengamos en cuenta que aquellos se desarrollan, miren, desde el embarazo, desde que hablamos con nuestro bebé cuando está en el vientre, entonces desde ahí ya
radica la importancia de establecer ese vínculo, no solo con la madre, el padre también, estimularlo con música, bueno, eso ya conocen ustedes a través de la estimulación temprana, pero ese vínculo, esa comunicación ayuda a una interacción de las neuronas, a que se desarrolle el niño adecuadamente, haya un desarrollo del cerebro adecuado. Luego ya pues en el primer año de vida, antes del año y medio ya empieza pues el lenguaje, de acuerdo a su lengua materna, va expresando, ya a esa edad pues ya tiene que tener el manejo de frases, algunas oraciones pequeñas, entonces ya va desarrollándose más de acuerdo a la estimulación que tenga en el hogar. Todo radica en la estimulación dentro del hogar con los cuidadores, padres de familia. Y bueno, posteriormente pues va a continuar hasta los 15 años, que va a seguir la estimulación porque tiene contacto con diversas circunstancias, entornos, y eso influye. Aquí también les dejo el link para que ustedes puedan ampliar un poco más su conocimiento. Esto es un pequeño resumen, pero que este documento es muy amplio, habla mucho sobre el desarrollo del cerebro humano y sería importante que ustedes lo lean. Otra importante, algo muy importante que también ustedes deben saber, que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social menciona dentro de sus lineamientos, dentro de los acápites que considera el enfoque del desarrollo infantil temprano, que a través de este se obtiene resultados priorizados del desarrollo infantil temprano. Entonces, estos lineamientos ponen hincapié justamente en los resultados priorizados de la DIT, de desarrollo infantil temprano, que son 7 estos resultados priorizados, siendo el nacimiento saludable, el apego seguro, el adecuado estado nutricional, el que camina solo, la comunicación efectiva, la regulación de emociones y comportamiento y la función simbólica. Cuando hacemos mención del nacimiento saludable, nos referimos a niños y niñas entre los 37 y 41 semanas y con un peso mayor a 2,5 kg, o también a aquellos que son básicamente los niños eutróxicos o normales, que se les llama así. Pero cuando hablamos de aquellos bebés con bajo peso al nacer, menores de 2,5 kg, y prematuros que nacen antes de las 37 semanas, se dice dentro de este resultado priorizado al que se llegó mediante estos lineamientos, es que ellos, estos bebés prematuros o con bajo peso de nacimiento, tienen mayor riesgo de sufrir infecciones y muerte en los primeros días de nacimiento y con la probabilidad de desnutrición crónica antes de los 12 meses. Fíjense de la relevancia, de la importancia que tiene el nacimiento saludable. Por eso que aquí se menciona dos indicadores, se menciona el estado de salud física y mental de la gestación y el estado nutricional de la gestante. Entonces, si la madre no tiene un estado adecuado de salud, no ha llevado sus controles, su nutrición no es adecuada, tiene desnutrición o tiene anemia, justamente va a ser propicio para que se dé el nacimiento de un bebé prematuro o con bajo peso al nacer. Y esto a su vez una serie de complicaciones en el niño, entonces en el recién nacido. Eso también es importante, resultado importante o priorizado. Otro de ellos es el apego seguro. Aquí se menciona directamente la interacción madre-niño, que es muy importante. Hay casos en que niños de repente pues no cuentan con la madre, de repente ha fallecido durante el parto y ya de alguna manera eso influye en el niño. Pero el niño que tiene a su madre presente pues justamente tiene que crearse ese apego y si no pues buscar a una cuidadora que forme esa imagen materna. En el caso de las madres que cuentan con sus niños pequeños, el apego es muy importante porque justamente en estos niños a los 24 meses se establece ese vínculo afectivo en donde entre la madre niño, cuidador y niño, este vínculo de afecto, de cariño, es muy importante porque va a proporcionar al niño esa seguridad, esa confianza. Y la madre o el cuidador va a poder reconocerlo, ese vínculo, a través de las señales del bebé. Al inicio será a través de gestos, esa es la forma como se comunica, a través de sonidos, pero posteriormente cuando ya inicie la comunicación verbal, entonces va a
ser a través de palabras. Entonces, solamente un cuidador, el cuidador a cargo del niño, el padre o madre de familia, va a poder reconocer esos gestos, esa comunicación desde que nace. Entonces, pues ya posteriormente, pues de entre los 18 y 24 meses, pues ya empieza el habla, ya al año ya empieza a hacer algunas palabras, 18, 24 meses, pues es mayor su comunicación, tiene más palabras. Entonces, eso también permite conocer su estado emocional, va a permitir que el niño pueda comunicarse con el padre y reconocer sus sentimientos. Entonces, es muy importante ese apego seguro para que el niño se desarrolle en un entorno saludable, un entorno que le brinde esa confianza y seguridad. En cuanto el otro resultado priorizado, nos decía el adecuado estado nutricional. También muy importante porque menciona aquí las prácticas saludables, los entornos saludables y el estado nutricional de la madre. Es así que los niños y niñas en sus primeros 36 meses de vida deben crecer sin anemia y desnutrición crónica. La talla esperada para su edad debe ser muy importante, en este caso para la madre, tener en cuenta sus controles para que esa talla sea adecuada, que sería un índice de que no tiene alguna desnutrición crónica. Un nivel adecuado de hemoglobina. Entonces, qué importante es que no solamente se vea al niño, sino también a la madre. Si hablamos de un bebé recién nacido que proporciona solamente lactancia materna exclusiva, y si es una madre que no ha recibido sus vitaminas, en este caso no ha recibido hierro, no ha recibido ácido fólico, no está con una adecuada alimentación, entonces eso es lo que le va a brindar al recién nacido, una alimentación, una leche materna con no todos los nutrientes necesarios para desarrollarse. Si hablamos ya de un niño mayor, pues necesitará otro tipo de alimentación, pero va a radicar justamente en la promoción de la salud aquí, en cómo el profesional de la salud va a brindar las medidas, cómo van a ser esas prácticas saludables que tienen que quedarse dentro del entorno familiar. Todos tienen que involucrarse, no solamente la madre, no solamente el padre, sino toda la familia que forma parte del núcleo familiar. Otro resultado priorizado también es camina solo. Así lo colocaron porque aquí manifiesta que las niñas y niños antes de los 18 meses de edad ya inician el caminar por su propia iniciativa, siendo autónomos y regulando su equilibrio. Esto va a ser diferente en cada niño. Recordemos que cada niño se desarrolla de manera autónoma a su propio ritmo. Entonces, no podemos decir que un niño tenga un retardo porque de repente demoró un poco más en caminar que otro, sí, sin antes pasar una previa evaluación por un especialista, un pediatra, o en el caso que fuese necesario, un traumatólogo, etc. Entonces, pero si tenemos un niño que es sano y sabemos, en este caso, sabemos que las madres acuden a sus controles y lo estimulan de acuerdo a las indicaciones de el control de crecimiento y en el control de crecimiento y desarrollo, entonces no hay problema, el niño ya debería hasta los 18 meses ya haber dado sus pasos, caminar, mantener equilibrio durante la marcha. Pero para ello también hay que indicar a los padres o cuidadores que tiene que ser un espacio, como dice aquí, seguro, organizado y con materiales. Claro, en el momento del nacimiento existen diversas etapas en el desarrollo psicomotriz. Entonces, al inicio, pues, trataremos de ponerlo boca abajo, luego trataremos que se siente más adelante así con las manos hacia adelante, luego que se siente con una almohada en la espalda. Entonces, cada fase del desarrollo psicomotriz es muy importante porque continúa al siguiente. Si salteamos alguna de ellas, definitivamente va a demorar más. Tiene que haber gateado antes de caminar. Muchos dicen que a veces hay niños que no gatean. Eso es relativo, como le digo. Hay niños que tienen un desarrollo diferenciado, pero lo importante es estar seguros como padres y proporcionarles información a los padres de que tienen que tener una alimentación balanceada, de acuerdo a edad, de acuerdo a la edad, de acuerdo a su necesidad, de acuerdo al peso. Por eso es importante aconsejarlos siempre en el primer nivel de atención para evitar complicaciones a futuro. Sensibilidad del adulto, claro, el adulto tiene que estar atento a las necesidades, sensible a las necesidades de su niño, porque el niño
quiere conocer su entorno y lo hace a través de la marcha, a través de caminar. Para eso el padre tiene que estar atento a sus necesidades y acompañarlo en esta nueva etapa de su vida. Otro es la comunicación efectiva. Como bien dice aquí, es el diálogo permanente adulto-niño y entornos comunicativos. Claro, cuando hablamos de esta comunicación efectiva, nos referimos a niñas y niños de 9 a 36 meses que desarrollan su capacidad para comunicarse y experimentar y experimentar y expresar lo que sienten, lo que están viviendo, lo que piensan, a través, cuando son bebitos, pues a través de gestos, a través de sonidos, pero cuando ya pues son mayores de 1 año, ya o cuando dan sus primeros balbuceos, soniditos, pero si hablamos ya de un niño de 1 año, año y medio, pues ya empieza a expresarse en su lengua materna. Si bien la expresión es en términos completos, a veces la madre es la única que entiende esos términos, pero luego ya cuando empieza a decir las frases y oraciones completas en su lengua materna, pues ya hablamos de una comunicación efectiva. Por eso hablamos que es importante que ese estímulo se dé en estos niños y niñas de 9 a 36 meses, donde se da un mayor desarrollo de esta comunicación. Pero la comunicación inicia desde el embarazo, desde la gestación, ahí empieza el estímulo. Porque si queremos que nuestro niño siga un adecuado desarrollo, tenemos que estimularlo de manera precoz. Otro resultado menciona la regulación de emociones y comportamiento, muy importante. Hablamos aquí de la calidad de la interacción y el juego libre. Qué importante. Como ya sabemos, las emociones son muy importantes para el desarrollo de nuestros niños. Todos los seres humanos tenemos emociones de enojo, felicidad, etc. Pero en el caso de nuestros niños entre 2 y 5 años, adquieren capacidad para reconocer, expresar y comunicar sus emociones. Esto se inicia cuando el adulto ya reconoce a su niño, cuando ya sea por sus gestos, ya sea por su forma de expresión. Entonces ya el adulto, en este caso el padre, madre o cuidador, ya reconoce eso en su niño porque justamente ya estableció ese apego seguro. Entonces ya es para él más fácil el regular sus emociones, el limitar algunas conductas o comportamientos que no son adecuados a través de la comunicación asertiva, no a través de castigos, sino a través de una comunicación poniéndose en el lugar del niño de acuerdo a las necesidades que tenga. También es importante, otro resultado priorizado es la función simbólica. Aquí nos habla de la diversidad de experiencias, básicamente. Cuando hablamos de la diversidad de experiencias, bueno, aquí menciona directamente a los niños que son, o niños o niñas que son capaces de desarrollar aquellos para expresan sus vivencias, es decir, tienen una vivencia anterior y lo pueden manifestar aquellos recuerdos de objetos, acontecimientos que vivieron. Entonces tú le pones, por ejemplo, al niño, le dices, mencióname las características de un perro, a ver cómo es un perro. Entonces el niño va a empezar a recordar sus vivencias y evacuar aquellos conocimientos previos, aquellos recuerdos, y va a decir, el perro tiene una nariz marrón, es de color marrón, tiene una cola, tiene una correa, está comiendo su huevo, bueno, infinidad de características. Entonces, en esta forma es como el niño establece esa función simbólica con sus padres. Yo les digo así un detalle, de repente les parecerá un poco, de repente el ejemplo es muy simple, pero eso les sirve a ustedes para darse cuenta de que eso le pueden transmitir justamente a los cuidadores y a los padres de familia que están a cargo del niño, para que ustedes creen esa vivencia, empezar a conversar con ellos, porque los niños pueden participar dentro del núcleo familiar de acuerdo a edad de las reuniones donde se converse, hacerle preguntas, ¿y qué te parece esto de acuerdo a edad? Que comente. Entonces, es la única forma de establecer esa comunicación para que también podamos estimularlo y no sea simplemente un niño que viva sin conocer su ambiente, su entorno y no pueda comunicarse con otras personas de forma asertiva. Otro punto también muy importante dentro del control de crecimiento y desarrollo a considerar es el proceso de atención de CRED con enfoque DIP, con el enfoque del desarrollo infantil temprano. Aquí, como ya conocemos,
También se toma en cuenta un proceso de atención de enfermería, que es la valoración, diagnóstico e intervención. Como menciona aquí algunas imágenes, vamos a ver, aquí podemos observar. Aquí les voy a definir cada uno de ellos, la importancia, para que ustedes apliquen un poco más sobre la importancia de ellos. Entonces, si hablamos de la evaluación del crecimiento y desarrollo, esta es una evaluación de crecimiento, es lo que tiene beneficios para el niño, para su familia y para la comunidad. Aquella evaluación que es una vigilancia del proceso permite orientaciones oportunas que refuercen su desarrollo y si existen problemas detectados para plantear soluciones, con el fin de hacer que mejoren por lo menos o no aumenten a otras áreas del crecimiento y desarrollo. Bien. Como se menciona aquí, ya más adelante les voy a especificar en qué consiste la valoración y todo lo demás, pero hablando propiamente de la evaluación, es una vigilancia del proceso. Es la vigilancia del proceso que se está haciendo, en este caso, proceso de atención, que se brinda. Entonces, es aquella que permite esas orientaciones. Un niño que está a cargo de una madre, un padre, de una familia, que forma parte de un núcleo familiar, cuando asiste con su familia, con su padre o madre al consultorio de crecimiento y desarrollo o a la atención en el primer nivel de atención, esa madre lo que busca es ser orientada de forma oportuna. Justamente en el primer nivel de atención lo que se necesita es que los profesionales seamos capaces de plantear soluciones, de detectar adecuadamente, oportunamente aquellos problemas de salud. Muchas veces durante el control de crecimiento y desarrollo ustedes van a observar que van a encontrar o van a identificar adecuadamente durante el protocolo de atención, que más adelante les voy a mencionar, de acuerdo a la norma técnica del crecimiento y desarrollo, de acuerdo a esas pautas de evaluación del desarrollo psicomotriz, van a observar si un niño puede tener indicios de un trastorno espectro autista, porque hay durante el desarrollo, el niño no presta atención cuando tú le llamas a su nombre, cuando emite sonidos con la campanilla, pues hace sonidos extraños, se inquieta, si hablamos de un niño más grande, claro. En un bebé, pues son otro tipo de evaluaciones de acuerdo a edad. Entonces, si el profesional de la salud es capaz de detectar a tiempo estos problemas de salud, puede plantear soluciones si es que medita en su nivel de atención o de lo contrario ser transferido o referido a otro establecimiento de mayor complejidad. Entonces, si no lo detectamos en el primer nivel de atención, a veces se va a casa la mamá y cuando se da cuenta, cuando el niño ya tiene, cuando ya va al colegio, a veces, pues si no va al inicial, va de repente a los 4, 5 años y no es detectado a tiempo y tiene problemas durante su etapa preescolar, porque la madre quizás no tuvo la orientación adecuada de cómo ayudar a su hijo. Entonces, es importante reconocer a tiempo y hacer esas evaluaciones oportunas. Como dice acá, para evitar que afecten otras áreas del crecimiento o desarrollo del niño. Aquí también les voy a hacer mención el niño como sujeto de derechos durante la atención en el control de CRE. Es importante considerar a un niño como sujeto de derechos porque supone reconocerlo como persona individual, pero también colectiva. Así es. Todo niño pues tiene derecho, que ya conocemos, pues derecho a la vida, derecho a la educación, derecho a la salud, entre otros. Pero tenemos que reconocer que algunos derechos son individuales, pero también de forma colectiva, porque tiene derecho pues a pertenecer a una familia, a tener el vínculo con otras personas. Entonces, el derecho no es individual en el caso de los niños. Ellos tienen derecho a la recreación, a jugar, que es un derecho muy importante en esta etapa. Entonces, eso también es adecuado que usted lo sepa. Implica también cosas tan simples como llamarlo por su nombre, explicarle lo que se le va a hacer, lo que les decía, integrarlo a las reuniones de familia de acuerdo a edad y si él puede participar de algunas comunicaciones, de algunas preguntas dentro de la conversación, hacerlo partícipe y explicarle lo que está sucediendo, pedirle que participe, esperar su respuesta.
ya sea gestual o corporal, hablarle mirando a los ojos, aproximarse lentamente a ellos, permitiéndole que la mamá permanezca a su lado y reconociendo su contexto idioma. ¿Ya? Entonces, durante el crecimiento y desarrollo es muy importante que se establezca un vínculo. Hablamos, sí, de un desarrollo infantil temprano, pero hablamos de que tiene que haber dentro del consultorio un espacio para evitar, para favorecer esa evaluación. Un espacio que contenga un espejo para que se pueda reconocer los materiales, ya sea para el TEPSI o EDP, para su evaluación del desarrollo psicomotor, si es más grande el TEPSI. Entonces, tiene que haber un espacio apropiado en los consultorios de crecimiento para hacer esas evaluaciones. El vínculo también se evalúa ese vínculo con los padres, cómo se manifiesta ese comportamiento, si hay ese acercamiento, si el niño prefiere jugar solo, si el niño juega y se acerca al padre, cómo se establece ese vínculo de comunicación de acuerdo a edad, puede ser a través de gestos, si es un niño grande y no lo hace a través de palabras, entonces ya estamos observando ahí un problema en comunicación a pesar de que tenga 3 o 4 años y no puede comunicarse adecuadamente. Entonces, todo eso tiene que ser evaluado durante la atención de crecimiento y desarrollo, que si bien durante la pandemia se dejó de lado, porque ya sabemos que muchos de los servicios no fueron atendidos o no brindaron atención por la coyuntura de salud, pero ahora ya algunos están contemplando la atención de crecimiento y desarrollo de forma paulatina y de acuerdo a citas, y se está incluyendo ya más edades. En un inicio, menores de 6 meses, y ahora está continuándose con otras edades de acuerdo a la demanda y a las citas. Aquí les hago mención de lo anterior que le indiqué acerca de cada una de estas etapas del proceso. Cuando mencionamos valoración, que ya conocemos la evaluación del proceso de atención de enfermería, pues en este aspecto implica la recopilación, organización y validación de datos, utilizando técnicas como observación, entrevista, exploración física, examen de ayuda, diagnóstica. Entre ellas, pues es importante considerar esa evaluación de factores de riesgo biopsicosociales. Cuando tenemos a nuestros niños, estamos a cargo de la evaluación durante la atención del control de crecimiento y desarrollo. Al ingresar nuestra madre, pues la saludamos, le hacemos la bienvenida, le damos esa confianza para que ella pueda manifestarnos diversos aspectos durante la evaluación. Es muy importante tener en cuenta ese riesgo biopsicosocial, porque si tenemos una madre que es soltera, una madre adolescente, una madre con alguna enfermedad mental, de repente algún problema de salud, etcétera, entonces ese factor va a ser de riesgo justamente no solo para la madre, sino también para el niño, porque la madre es el primer contacto con el niño, es el que tiene más apego con él, además de los familiares. También es importante conocer el entorno, si el entorno familiar es adecuado, pero eso se logra con los diversos controles siempre y cuando la madre no los quiera proporcionar de alguna manera mientras la conversación sea propicia. No, nosotros no podemos obligar a que ella nos cuente. Eso se va obteniendo porque durante la conversación algunos indicadores se tienen que llegar a través de la historia clínica, entonces a través de eso nos vamos enterando de su riesgo biopsicosocial. Otro aspecto importante es la evaluación física y neurológica. Eso sí lo hacemos a través, pues, de un examen físico que se le hace al niño, que también está, como les decía, en la norma técnica de crecimiento y desarrollo, donde se incluye, aparte de las pautas del desarrollo, también la evaluación física cefalocaudal, que ya saben que empieza desde cabeza a pies, donde tenemos que tener los materiales necesarios. El personal de enfermería tiene que contar con una cartuchera donde cuente pues con una linterna, con 1 centímetro, aunque los servicios de CRED tienen 1 centímetro también para hacer la medida del perímetro cefálico, pero es bueno tenerlo, tener ABOCAT, tener los materiales necesarios, bueno, lo que se necesite básicamente para el control de crecimiento y necesario de desarrollo. Entonces, durante esta evaluación, aparte de lo que les mencioné, también tienen que tener conocimiento de cómo es ese desarrollo o cómo es esa evaluación cefalocaudal, teniendo en cuenta que si no observamos
cómo es el movimiento de sus ojos, si hay reacción pupilar, si hay algún problema durante la respiración, hay alguna alteración durante cuando le tomamos el pulso o la frecuencia cardíaca a través de el estetoscopio. Tenemos que considerar esos aspectos durante el examen cefalocaudal, también cómo es, si hay alguna alteración durante las respiraciones, entonces si hay aleteo nasal, si hay algún, algún problema durante la respiración, vemos, observamos, sentimos algún problema durante, de repente sufre de alguna alergia. Entonces, todos los aspectos que se observan desde cabeza a pies, tenemos que tomarlo en cuenta. No solamente es pesar, tallar y simplemente comunicarse con la mamá de algunos aspectos. Tenemos que primero centrarnos en una evaluación cefalocaudal, tener los materiales necesarios, un tallímetro, una balanza de acuerdo a edad, pediátrica para bebés pequeños, y si son de 2 años a más, que es una balanza de pie. Entonces, esos aspectos son muy importantes. Tenemos que conocer, empaparnos de esta norma técnica para que podamos adecuadamente hacer un examen de acuerdo a edad. También es necesario una evaluación de la función visual. Claro, que les mencionaba, y la función auditiva que forma parte del examen cefalocaudal. Evaluación para descartar enfermedades prevalentes. Como son actualmente, pues enfermedades prevalentes que aún están en nuestro país, pues está la anemia, la desnutrición crónica, enfermedades diarreicas, enfermedades respiratorias, que son aún prevalentes y de gran magnitud. Entonces, para evitar eso, dependiendo de las zonas, en algunas zonas rurales es mayor la cantidad de enfermedades diarreicas por la zona, por la salubridad. Entonces, de acuerdo hacia dónde sean designados para hacer su serum, tienen que primero conocer eh, conocer cuál es el ambiente, el diagnóstico poblacional, cuáles son las enfermedades prevalentes en su población, cuánta población ha sido asignada a su establecimiento de salud, cuántos niños han sido incluidos dentro de la población, niños de acuerdo a edad, recién nacidos. Existe estadística, te proporciona esos datos estadísticos, porque cuando tú conoces, tú tienes un diagnóstico poblacional, tú conoces de estos antecedentes, entonces es más fácil para que tú puedas intervenir, es más fácil para que tú puedas realizar tus medidas de promoción y prevención. Otro punto es tan importante como es el cumplimiento o la evaluación del cumplimiento del calendario de vacunación y esquema de suplementación de hierro. Bien, es muy importante que el niño menor de 4 años cumpla, hasta los 4 años, 11 meses, 29 días, antes de cumplir los 5 años, cumpla con su esquema de vacunación regular, que eso ya está normado, eso está dentro del esquema que es considerado a nivel nacional en todo el Perú. Como bien sabemos, contamos con las vacunas de acuerdo a edad. Entonces, estas vacunas son importantes que sean de acuerdo a la indicación del personal de enfermería, pero para que ustedes lo tengan en cuenta, tienen que siempre propiciar en el familiar a que venga de acuerdo a las citas, porque muchas veces el familiar o el papá o mamá se olvidan de las citas y es propicio que ellos vayan de acuerdo, porque justamente para evitar las aglomeraciones tiene que ser de acuerdo a un horario, día exacto, para evitar aglomeración de personas. El esquema de suplementación de hierro. El esquema también va a depender, como les decía, a los 6 meses está haciendo un dosaje de hemoglobina y de acuerdo a eso es derivado al profesional de enfermería. El profesional de enfermería lo puede hacer el dosaje siempre y cuando tenga con todos los insumos o porque contamos con ese hemoglobinómetro o llamado HemoQ, y también lo puede hacer el personal de nutrición dependiendo de la demanda. Ambos son capacitados para hacer esta actividad y cuando lo realizan pueden identificar a tiempo si es anemia. En el caso de que no fuese, simplemente se le brinda un jarabe de acuerdo a edad, que puede ser Ferrimax o sulfato ferroso de acuerdo a edad, o de lo contrario, se le puede proporcionar, si tuviese anemia leve, moderado o grave, como bien sabemos, inicia menos de 11, ahí hablamos de una anemia
entonces en este caso ya es derivado hacia el médico para que le dé el tratamiento oportuno. Todo ello está dentro de las normas. Ustedes los pueden buscar en el Esquema Nacional de Vacunación. Está la norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación 2018. Igual, la suplementación de hierro también está incluida en otra norma, también suplementación de hierro. Entonces, todo eso, cuando ustedes llegan a sus establecimientos, cada uno cuenta con estas normas que son accesibles a todo el personal que ingresa nuevo. Entonces, simplemente ustedes tienen que solicitarlas, leerlas, empaparse de esta información para que cuando ustedes brinden la información necesaria a sus niños, a sus madres de sus niños, pueda ser la adecuada y no cometan errores y proporcionar información que esté que sea falsa o incorrecta. Entonces, es muy importante tomar en cuenta las medidas de vacunación para prevenir aquellas enfermedades y evitar muchas de ellas, como son la neumonía, influenza, entre otras. El tamizaje de violencia y maltrato. Bueno, eso también se realiza durante la atención de crecimiento y desarrollo. También lo tomamos en cuenta, pero va a depender también, no lo hacemos a todos, mayormente de acuerdo a la evaluación de los factores de riesgo biopsicosociales, se toma en cuenta algunos factores y se puede hacer. Evaluación bucal, esto básicamente el tamizaje de violencia lo hace generalmente la psicóloga. Y evaluación bucal, pues ya lo derivamos al especialista, en este caso al servicio de odontología, y la evaluación ortopédica, pues, si fuese necesario. Ya sabemos que durante la evaluación cefalocaudal también hacemos, vemos cómo es la rotación de la cadera, vemos la maniobra de Ortolani, si hay algún problema, si hay un inconveniente ahí, entonces podemos derivarlo. Si tenemos vemos alguna resistencia a la rotación, entonces ahí identificamos si podemos derivarlo a medicina o pediatría de acuerdo a la necesidad o al servicio que tengamos en nuestro establecimiento. No todos los centros de salud cuentan con un pediatra, entonces puede verlo un médico general. Entonces, en cuanto a la intervención, este involucra actividades y acciones a seguir, ya sea que se apliquen a nivel individual, familiar o a nivel de la comunidad, dependiendo de la edad y necesidad de la niña y niño para la realización de la consejería. El personal de salud se tendrá en cuenta prioritariamente los siguientes temas. Claro, básico, lo que se realiza en el primer nivel de atención, propiamente en el consultorio de crecimiento y desarrollo, es brindar promoción sobre temas como lactancia materna, nutrición, administración de bueno, en este caso, anteriormente se hablaba de administración de multimicronutrientes, lo que ahora se habla de administración de Ferrimax, que es el hierro polimaltosado, o de sulfato ferroso, que ya es el jarabe, y bueno, el polimaltosado en gotas. Entonces, es importante, como les decía, empaparse de las normas para que ustedes puedan brindar esa información durante la sala de espera, también durante la estancia de la madre en el consultorio de CRED, mientras el niño juega, ustedes pueden brindar esa capacitación si ven alguna necesidad de información acerca de estos temas. El profesional de la salud que realiza el control de crecimiento y desarrollo a las niñas y niños menores de 12 meses en el marco de la Consejería de CRED y atención deberían hacer el uso del kit del buen crecimiento. ¿Cuál es ese kit de buen crecimiento? Básicamente es el que ven en la pantalla, es ese cartelón celeste con rosado. Entonces, el rosado, pues, es para las niñitas y el celeste para los niños. Entonces, este kit de buen crecimiento incluye la evaluación de la alimentación. Tiene unos recuadros de que ustedes lo van a ver todo establecimiento por norma, eso está establecido dentro de la consejería, tienen que tenerlo pegado, sino que no se está utilizando porque no había mucha demanda de pacientes, ahora se está reiniciando estas consejerías. Entonces, aquí, a través de unos ya cartelitos, ya que vienen ya establecidos dentro del kit, entonces la profesional de enfermería lo que hace es establecer un contacto con la madre y entonces va haciendo las consultas y va haciendo las preguntas de acuerdo a la edad. Su niño de 6 meses, inclusive ya son unas preguntas que están estandarizadas a través de un formato, va preguntando y va llenando, va pegando ahí el afichito, es un afiche pequeño. Lo va pegando, por ejemplo, si está con lactancia materna exclusiva, pega ahí que está con lactancia, si está con hierro, polimaltosado, si está con sulfato ferroso, si tiene una alimentación
si tiene alguna necesidad de salud, quién le ayuda en la alimentación del niño, una serie de preguntas que ya están estandarizadas. Entonces, de acuerdo a eso va preguntando y luego viene el control de crecimiento y desarrollo, que ya lo hace a través del peso y talla. Aquí solamente tiene para medir o de manera a través longitudinal, o sea, hacer la medida, pero del peso, no puedes hacer el peso y talla, claro, al niño, pero aquí solamente se especifica el peso, para que sea más entendible. Solamente se coloca el peso del niño o la niña. Entonces, graficas el peso de acuerdo a edad y no existe el espacio para la talla. Entonces, igual manera, en el niño colocas de acuerdo a las preguntas que le vas haciendo y vas llenando, vas pegando, se utiliza un plumón indeleble y se van haciendo check y se va pegando esos pequeños cartelitos que ya vienen dentro del kit. Entonces, de acuerdo a eso, tú vas brindando los conocimientos a la madre, puedes utilizar los pequeños rotafolios, hay de lactancia materna, hay sobre el manejo de los tratamientos preventivos, ya sea o para prevención de la anemia. Entonces va brindando la capacitación durante el control de crecimiento y desarrollo. Esto forma parte de la evaluación, así como el examen cefalocaudal, así como la evaluación del desarrollo psicomotriz, también el desarrollo de buen crecimiento también forma parte de esta evaluación. Entonces no podemos dejar esto de lado porque aquí el que interacciona, o sea, se establece ese vínculo, es como decir que la madre se explaya un poco más en contarnos cómo es su vida diaria, cómo es la forma de crianza. Entonces, establece un poco más el vínculo entre el profesional y la madre o cuidador que asista durante el control de crecimiento. Y es muy importante, por eso que ven ahí el profesional sentado, conversando con la mamá, mientras el niño está siendo evaluado o jugando. Entonces, es importante tener esos kits en todo consultorio de crecimiento y desarrollo para que se complete esa adecuada evaluación del profesional en el primer nivel de atención. Es importante también el seguimiento. Como bien sabemos, el seguimiento lo realiza el personal de la salud que realiza el control de crecimiento y desarrollo en establecimientos y es responsable del seguimiento y deberá desarrollar estrategias que aseguren la atención de niñas y niños. Se realizará visitas domiciliarias con prioridad en los siguientes casos. Como menciona aquí, en aquellos niños nacidos en domicilio, prematuros y, bueno, con bajo peso al nacer, si fuese el caso, y que no acudan a citas programadas. Es muy importante tener en cuenta estos aspectos. También crecimiento inadecuado, con riesgo para el desarrollo, con trastornos del desarrollo, tratamiento para anemia o suplementación de hierro, deben ser monitorizados a través de la visita domiciliaria, con el objetivo de ofrecerles una buena consejería y asegurar la adherencia. Esta actividad está a cargo de todo el personal de la salud del establecimiento. Niñas y niñas en riesgo y víctimas de violencia o maltrato infantil. Claro, haciendo una síntesis de lo considerado en las visitas, como menciona aquí, pues aquellos niños que tienen un bajo peso al nacer, ya sabemos que al mes van a iniciar una suplementación de hierro indicada por el médico porque ellos lo necesitan. Igual, en el caso del crecimiento inadecuado, aquellas personas que tengan algún trastorno del desarrollo, tratamiento para la anemia, entonces en ellos, pues muy importante el seguimiento, ese monitoreo que se haga para saber, pero en su mayoría y que es un desorden. para saber si tienen alguna alteración en su desarrollo. Es importante darle una consejería y asegurar la adherencia a ese tratamiento, ya sea por anemia leve, moderado, grave, ya sea porque simplemente es un seguimiento, porque no tiene anemia, pero es un niño que tiene 6 meses y tiene 11 de hemoglobina, entonces está a un paso para hacer anemia. Entonces en ellos también hay que continuar con el seguimiento. Estas actividades, como bien dice aquí, se realizan por todos los profesionales que forman parte de un establecimiento de salud de primer nivel de atención, ya que aquí es importante que todos se involucren, enfermera, médico, si tenemos pediatra, que sería lo ideal, también pues la obstetra, la nutricionista, entonces todos ellos forman parte del componente de crecimiento y desarrollo, aquel importante que forma parte del sector salud, que forma parte justamente de favorecer el estado de salud de los niños. Niñas y niños en riesgo y víctimas de violencia, pues sí, claro,
Si nosotros sabemos, porque de repente una madre nos confesó que tiene algún tipo de violencia, pues lógicamente hay que hacer un seguimiento porque el niño también puede estar sufriendo de ese maltrato. Entonces, tenemos que comunicar al servicio adecuado de psicología para que le haga el tamizaje y si le haga los seguimientos para evitar eso dentro del núcleo familiar. También aquí menciono acerca del esquema o periodicidad del control de crecimiento y desarrollo en los niños y niños menores de 5 años. Bien, en el caso del recién nacido, como bien sabemos, pues se hace 4 controles. Entonces, es importante que esto se dé desde el momento, a muchos dicen que el momento del nacimiento tenemos que hablar con la madre y especificarle que tiene que acudir, porque a veces sucede, de repente ustedes han vivido, han escuchado, tienen experiencia, de que en el momento del parto en el hospital no se le aconseja, no se le orienta a la madre que a los 2 días tiene que acudir al consultorio de crecimiento y desarrollo. Bueno, si hablamos de una madre que ha tenido alguna complicación durante el parto, pues lógicamente no va a poder acudir. Pero de repente ella no, pero un familiar sí puede llevar al bebé si el bebé está sano. Entonces, y de lo contrario, si no fuese así, pues durante la atención hospitalaria va a ser evaluado por el médico y de alguna manera va a ser atendido. Pero en el control de crecimiento y desarrollo, el profesional de enfermería tiene que propiciar eso. Tenemos que propiciar desde el ámbito hospitalario, orientar a que acudan a su establecimiento del primer nivel de atención a los 2 días. Entonces, porque los controles son a los 2, 7, 14 y 21 días. Entonces, si no acude a esos controles, ¿qué sucede? Entonces, el niño, el recién nacido, no tiene sus controles adecuados y lo que va a propiciar es a que no podamos identificar a tiempo algún signo de alarma que puede prevalecer en los recién nacidos, bajo peso, de repente es un niño prematurito, entonces hay que también tener en cuenta ello. Entonces hay que incentivar eso entre profesionales de la salud, aconsejar a que se acerquen a los 2 días para de manera oportuna aconsejar y orientar a las madres en cuanto al cuidado de su recién nacido. Luego, pues ya vienen los controles en el menor de 1 año, ya cuando cumple un mes, entonces ahí son 11 controles, son 11 por cada mes, y luego al año, pues son los 6 controles, año 2, año 2, 4, 6, 8 y 10. Entonces, luego a los 2 años son los 4, 2 años 3, 6 y 9, y a los 3 años de igual manera, y a los 4 años también 4 controles. Entonces, todo eso está en la norma técnica, que más adelante les voy a hacer mención, para que un poquito más puedan identificar esto acerca de este esquema. Eso también tienen que saber ustedes manejarlo mucho porque en el primer nivel de atención tenemos que conocer de esto para poder orientar a las madres. El carnet de atención integral de salud de la niña y niño menor de 5 años. En sus disposiciones generales se establece que el carnet es de uso único en todos los establecimientos de salud públicos y privados. Bueno, eso es en realidad, pero a veces las instituciones privadas como clínicas manejan su propio carnet y a veces no tienen los mismos estándares, a veces consideran otros, pero dentro de lo que está normado, este es el carnet que se utiliza para durante el control de crecimiento y desarrollo, como lo pueden observar aquí. Menciona aquí pues el desarrollo, el aumento de peso, el aumento de la talla, en la parte posterior está lo que es el desarrollo o evaluación de desarrollo psicomotriz de acuerdo a edad, eh, tiene que hacer diversas actividades el niño y eso se va evaluando de manera paulatina. En el caso que no lo haga, se tiene que dejar como tarea para reforzar a la mamá dentro del hogar. Entonces, eso se vuelve a reevaluar la próxima vez, pero hay que colocar ahí que falta un refuerzo o está por aún desarrollar o en proceso. Entonces, si aún no lo ha hecho el niño, tiene que quedar en proceso para que la próxima profesional de enfermería pueda volverlo a evaluar y detallar si lo logró o no. De igual manera aquí podemos ver pues algunas indicaciones acerca de la nutrición, acerca del lavado de manos, decirle a la mamá que su carnet de crecimiento y desarrollo es muy completo. Ahí pueden obtener información de la alimentación de acuerdo a edad, las indicaciones de cómo deben dar de lactar a su bebé hasta los 6 meses, la importancia del lavado de manos, los alimentos que tengan hierro. Entonces, su carnet tiene mucha información que de repente la mamita no sabe, simplemente lo guarda en la cartera y no lo revisa más. Entonces, es importante influir en las mamis para
que consideren que este carnet es muy completo y que deberían revisarlo. Ahí también están pues los antecedentes del recién nacido, peso y talla al nacer, entonces todo eso, el grupo sanguíneo, que también es importante que lo sepan las mamitas, a veces lo tienen llenado, pero no lo reconocen ese dato dentro de su carnet. Es importante que el profesional de enfermería les detalle todo lo que figura para que puedan tener conocimiento y manejar el carnet de manera apropiada. Inclusive, cada control tiene que ser detallado por la profesional, indicarle cuál ha sido la ganancia. Si vemos que la curva se mantiene o está hacia abajo, bueno, si se mantiene es un riesgo, si está abajo, pues ya hablamos de ya no es un riesgo potencial, ya es un riesgo en su estado nutricional. Entonces, de acuerdo a eso, tenemos que aconsejar a la madre. Si hablamos de un problema en su talla, pues estaremos hablando de una desnutrición crónica, de un riesgo potencial que puede ocasionar una desnutrición crónica. Entonces, hay que tener esos aspectos muy claros para orientar a las madres. Si observamos durante la evaluación del desarrollo psicomotriz que ya ha sido reevaluado y el niño no puede hacer esa tarea, a pesar de que la mamá lo ha estimulado en casa, por eso que tenemos que preguntar a la mamá si realmente lo ha hecho y lo ha tratado de estimular en el hogar, a pesar de ello no puede hacerlo, entonces ya de acuerdo a eso el niño puede ser evaluado por un pediatra, por otro especialista, para saber si hay algún problema de algún trastorno, preguntar antecedentes de la madre. Recordemos que si una madre tiene hipotiroidismo, el niño puede tener propensión a hacer un retardo si es que la madre no ha identificado la enfermedad y no ha tomado el tratamiento durante la gestación, que es la levotiroxina. O de lo contrario, de repente lo lo tomó de forma inadecuada y su nivel de tiroides fue de la madre no estuvo controlado, entonces su niño nació ya con este diagnóstico de hipotiroidismo. También es bueno saber que durante el parto en los hospitales realizan ese tamizaje en la plantita del pie para saber si justamente el niño ha sido diagnosticado con hipotiroidismo. Eso también se le dice a la mamita, que tiene que exigir que le hagan ese tamizaje al momento del parto para saber si tiene alguna enfermedad preexistente y no puede ocasionarse más adelante un retardo si fuese ese el caso. Es uno de los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Es uno de los que les puedo mencionar. Entonces, es importante eso para derivarlo, identificar a tiempo y evitar aquellas complicaciones en el niño. Aquí hablamos de la otra parte del carnet de atención integral de la niña y niño, pues está diferenciado por colores, que ya sabemos que es un instrumento importante que se usa para evaluar el estado de salud de la niña y niño, permite realizar actividades de intervención y seguimiento de salud integral. El carnet constituye un resumen de la historia clínica y es una guía utilizada por el personal de salud para educar a los padres de manera fácil y sencilla en el autocuidado de sus niños en el hogar. Lo que les decía, no el profesional no solamente pone peso y talla, los datos, la vacuna que le puso, adiós mami, tiene que explicarle lo que tiene dentro de su carnet, los datos que se están colocando, la cita, los datos antecedentes de cuando es recién nacido, explicarle cómo ha sido el aumento de peso y talla. Entonces, la madre tiene que hacer el manejo de este carnet de atención integral de la niña y niño para que ella participe, y no solo la madre, también si es que en el caso fuese que ella transmita a algún miembro de la familia como un apoyo en el manejo de este carnet, porque es importante que lo tengan en cuenta para el autocuidado de sus niños. Bueno, en el registro de vacunas, como menciona aquí, tenemos la vacuna BCG. Como un resumen general, les puedo decir que la vacuna BCG es para prevenir los casos graves de tuberculosis, como por ejemplo la que afecta a la meninge del cerebro. La hepatitis B es una vacuna justamente contra esta infección. La antipolio, que actualmente se tiene la IPV, que es la poliovirus inyectable, porque se dice que es la intramuscular, que se coloca a los 2 y 4 meses, y la de 6 meses se coloca en gotas contra la poliomielitis, pero eso es vía oral. Posteriormente, pues en esa misma edad, a los 2 y 4 meses, se coloca la pentavalente, que justamente incluye contra 5 enfermedades, por eso se denomina así, pentavalente: difteria, tétanos, tos convulsiva, hemófilos influenza tipo B y la hepatitis B. Estas 5 enfermedades, este tipo
de 5 antígenos o infecciones inmunoprevenibles están incluidas en este frasco de pentavalente, que se aplica a los 2, 4 y 6 meses. La vacuna neumococo se le llama así, pero es contra la neumonía, se aplica a los 2 y 4 meses y al año, como menciona en el carnet. Rotavirus, que es vía oral, bueno, la neumococo es inyectable. Rotavirus es vía oral, que se aplica a los 2 y 4 meses. La influenza es que se aplica a los 7 y 8 meses, y la influenza, pues, para evitar la gripe estacional. Y aquí dice 7 y 8 meses porque este es un carnet antiguo, pero actualmente ya hace un tiempo se está aplicando a los 6 y 7 meses. ¿Está bien? Pero a veces se atrasan un poquito y todavía tienen opción de aplicarse la segunda dosis hasta, dependiendo, ¿no? Pueden aplicarse, si se atrasaron un poco, si es hasta antes del año, pueden ser 2 dosis. En cuanto a algo que quería decirles antes de pasar a esto, es en cuanto a la rotavirus, tengan en cuenta que esta se aplica a los 2 y 4 meses, pero es importante que no pase el tiempo del inicio cuando se inicia la alimentación complementaria. Es decir, la primera toma máximo debe ser aplicada a los 5 meses y la segunda máximo hasta los 7 meses. ¿Por qué? Porque ya se da ese lapso de inicio de la alimentación complementaria y se puede propiciar justamente de que ya no sea necesaria. Esta vacuna previene un tipo de virus que se denomina rotavirus justamente para prevenir las diarreas severas con complicaciones. Entonces, se busca que sea administrada de vía oral antes del inicio de alimentación complementaria. Otra vacuna importante, pues la influenza, que se aplica también al año, a los 2 años. Se mencionaba antes que se daba a los 3 y 4 años cuando había comorbilidades en el niño, pero ahora, por la pandemia y por la coyuntura de salud, todo niño puede recibir un refuerzo anual, inclusive de 5 a más, un refuerzo anual, porque sabemos que la influenza es un virus que va a mutar todos los años, entonces puede aplicarse de forma cada año. En cuanto al sarampión, paperas y rubiola, esta vacuna, llamada triviral, también se aplica a los 12 meses, se aplica a los 18 meses, también se aplica, sí, al año y a los 18 meses. Bien. Después les voy a mencionar algunas excepciones cuando el niño se atrasa en alguna vacuna, pero primero vamos con el esquema regular. Luego la varicela se aplica al año, la antiamarílica se aplica al año 3 meses, antiamarílica o contra la fiebre amarilla. Los refuerzos, estos refuerzos se les llama así porque son refuerzos de la pentavalente, por eso se le llama primer refuerzo de PT, que se aplica a los 18 meses o años 6 meses, y el segundo refuerzo a los 4 años. Luego está la vacuna, el primer refuerzo de la polio, que también es en gotas, que se aplica a los 18 meses, y posteriormente el segundo refuerzo a los 4 años. Otras vacunas, bueno, ahorita estas son las que están contempladas dentro del esquema regular de vacunación. Ahora, a menos que haya algún brote de sarampión o algún caso excepcional, como hubo de la difteria, ¿no? En el que hubo anteriormente, entonces, en ese caso, pues puede haber otras vacunas y se aplican cuando es un barrido de vacunación. Barrido de vacunación quiere decir que de acuerdo a donde se presentó el brote, se da alrededor se hace un cerco epidemiológico y se vacuna toda esa cantidad de niños para evitar que haya más casos. Pero eso es solamente cuando hay casos excepcionales de brote. Pero de acuerdo al esquema regular de vacunación es solo este. Algo que les decía también anteriormente, dirán ustedes si en alguno de los casos se atrasan, de repente no pudieron acudir a los 2 meses o se pusieron a los 2 meses y no vinieron a los 4, ¿cuándo se pone la siguiente vacuna? Bueno, lo importante es que de acuerdo a la norma técnica preexistente, la norma técnica de inmunizaciones que es del 2018, menciona que ustedes tienen que considerar un intervalo mínimo o intervalo máximo. En resumen, en el caso de la vacuna de polio pentavalente, el intervalo mínimo en estas vacunas es de 2 meses. Quiere decir, intervalo mínimo, espacio entre vacuna y vacuna. Si se puso la primera a los 2 meses y no pudo venir a los 4 meses porque
de repente se atrasó y vino a los 5 meses, le aplican la vacuna, no hay problema, se aplica, la oportunidad no se pierde, se aplica la vacuna, pero la siguiente vacuna no va a ser a los 6 meses, sino se amplía el espacio y sería a los 7, 2 meses después de la segunda dosis. Eso también está detallado ahí, las excepciones. Lo importante es tener en cuenta los intervalos mínimos y eh, tener en cuenta también cómo van a aplicar la vacunación y tener en cuenta también las reacciones adversas. Muchos de nuestros niños pueden presentar algún shock anafiláctico generalmente, es muy raro, pero generalmente podría, no exactamente, pero podría observarse con la vacuna del refuerzo de la DPT, que tiene más riesgo a producir este tipo de reacción alérgica, como es un shock anafiláctico que ya es severo. En ese caso, pues la enfermera tiene que contar con los materiales necesarios, una ampolla de epinefrina, la dosis adecuada, todo eso está también en la norma, pero es muy general. Ya de repente en otra oportunidad voy a ampliarle un poco más acerca de las reacciones anafilácticas o las reacciones que puedan presentarse por diversas vacunas. Pero en general, las vacunas son recomendadas y realmente son las más inocuas, son las más adecuadas para la población. Esos casos son muy, pero muy escasos. Entre esos casos no se presentan, son excepcionales. Las únicas reacciones que generalmente se observan y las que tienen mayor reacción es la pentavalente, la DPT, que es el refuerzo, son las que presentan más reacción local, dolor en el brazo, enrojecimiento y fiebre con estas dos vacunas. El resto puede presentar una reacción, pero es leve o pasajera y es mínima. Aquí como podemos ver las gráficas de peso, edad, talla, edad, perímetro cefálico. Bueno, aquí están los estándares a evaluar, de acuerdo a los índices, cómo se considera el peso y talla. Recordemos que la curva de color verde es lo ideal. Hacia abajo ya hablamos de un riesgo y cuando estamos dentro de la línea roja hacia abajo, pues ya hablamos de que hay una desnutrición crónica si fuese en talla y si fuese en peso, pues estaríamos hablando de un riesgo en peso. Ahora, igual podemos hablar también de un sobrepeso si empieza a subir por encima de la línea verde, estaríamos pasando a la línea negra, ya hablamos de un sobrepeso, línea roja, obesidad. Entonces, cada uno de ellos implica un riesgo si es que no lo atendemos. Un sobrepeso también es un riesgo para la salud del niño. Habría que ver los factores. Puede ser que el niño esté consumiendo leche maternizada y mayormente eso produce sobrepeso en los niños pequeños, en los niños menores de 6 meses. Si es un niño más grande, de acuerdo a la alimentación, también puede influir en eso. Aquí puedo presentarle la relación de los anexos de las normas técnicas que son necesarios para que ustedes lo consideren, para que ustedes puedan darle una revisada. Tienen que ustedes leer estas normas. Es imprescindible que antes de hacer su serum puedan contar con esta información que también está de manera virtual. El instructivo para el llenado de la historia clínica de la niña y niño, formato de la historia clínica de la niña y niño, carnet de atención, lo que está aquí, evaluación de examen físico que está en la norma técnica que ahora lo van a poder ver, ahorita les voy a mencionar. Ahí también está incluido la evaluación examen físico, las pruebas para la detección de alteraciones visuales, detección de problemas de audición, evaluación ortopédica, evaluación de los pares craneales, entre otros. Bueno, aquí también, mire, aquí están las pautas para la atención temprana, que también está en la norma, lista del equipo inmobiliario para la atención temprana del desarrollo, también eso está, también podemos incluir aquí el kit del buen crecimiento, descripción de los instrumentos para evaluar el desarrollo, aparte de la historia clínica, que siempre se utiliza, cada establecimiento, en su mayoría, tiene diversos registros que son a veces elaborados por el mismo consultorio. A veces realiza un seguimiento, un registro donde especifican diferentes ítems, entonces va a ser de acuerdo al centro de salud donde ustedes acudan. Pautas de crianza y cuidado de las niñas y niños, ambientes y equipamiento, pero al final esos ítems consideran todo lo necesario para ser llenado en la historia clínica. Ambientes y equipamiento mínimo para realizar el control de crecimiento y desarrollo, menores de 5 años. Bien, quiero mostrarles ahora, a ver un momentito, lo que es la norma de crecimiento y desarrollo para que podamos ver algunos temas importantes.
quería hacerles mención acerca de, a ver, antes de pasar a la norma, a ver, vamos a ver este aspecto. Sí, eso también es muy importante que ustedes lo sepan. Ya, sí, esto sí. En la resolución ministerial publicada el 25 de febrero de 2014, que es la número 159 de 2014, aquí especifica lo que habla, cuyo objetivo principal es la atención integral de salud materna. Este es, no, este de aquí es, perdón, me estaba confundiendo, este de aquí es la 882-2020, aquí menciona la atención integral de salud materna. Aquí algunos acápites importantes que he considerado. ¿Dónde está? Vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Es muy extensa, a ver, permítanme. Acá está. Sí, esta es. Acá está. La 159-2014, que sí, es la resolución ministerial para la atención integral de salud materna, esta es. Aquí nos menciona en uno de sus artículos que, por ejemplo, la sala de puerperio, internamiento, hospitalización después de 2 horas hasta completar el primer día. ¿Ya? Bueno, aquí precisa que en este periodo se tiene que considerar desde las 24 horas hasta los 7 días posparto. Posterior al alta de la puérpera, esta atención se realizará en consulta externa por profesional de salud calificado, médico, ginobstetra o médico cirujano u obstetra. Son aspectos que ustedes tienen que considerar dentro de las disposiciones de esta resolución ministerial, que recuerden es la 159-2014, que habla de la atención integral de la salud materna. Bien, entonces, en este periodo comprende, como les mencionaba, además debe realizarse las siguientes actividades: reforzamiento de la lactancia materna, psicoprofilaxis puerperal, reinicio de la vida sexual, orientación y consejería en planificación familiar. Entonces, aquí dice que es un periodo después de los 7 días hasta los 42 días posparto. Esta atención se realiza en consulta externa, como menciona aquí, por ginecobstetra, médico, cirujano u obstetra. Eso principalmente es bueno que ustedes lo tengan en cuenta. Lo demás es casi lo mismo. Aquí es otra norma que también creí de importancia, que es la resolución ministerial número 882 del 2020. Esta es emitida el 23 de octubre del 2020, que hace mención de la norma técnica de salud para la atención integral de las niñas y niños adolescentes con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana o VIH. Bueno, el objetivo general es establecer los procesos técnico-asistenciales para la atención integral de niñas y niños y adolescentes viviendo con VIH en los establecimientos de salud del Perú. Bien, entre los objetivos específicos es establecer los procesos de tamizaje, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno, monitoreo y seguimiento en los servicios de salud. Entonces, es muy importante que se establezca esto, establecer las pautas para la referencia y contrarreferencia, fortalecer el suministro oportuno hacia los establecimientos de salud de productos farmacéuticos, dispositivos médicos, insumos y reactivos de laboratorio. Recordemos que eso se hace durante durante el componente durante su evaluación de controles prenatales, pero también del momento del parto lo realiza. Fortalecer el suministro oportuno, fortalecer el sistema de registro de información y evaluación, seguimiento de las actividades que realizan para brindar la atención integral. Esta norma es de aplicación en todas las instituciones prestadoras de los servicios de salud, o las CIPRES, públicas a cargo del Ministerio de Salud. De Salud, Fuerzas Armadas, Policía, Instituto Nacional Penitenciario, así como IPRES privadas o mixtas. Entonces, es muy importante que conozcan esta norma, no se olviden, es la norma que también tienen que leer para estar preparados en su CERU, que es la número 882-2020. Otra, o como le mencionaba anteriormente, aquí está la norma técnica de salud para el control de crecimiento y desarrollo de la niña y niño menor de 5 años, que es la que está actualmente vigente, que es del 2010. Ha habido algunas modificaciones, pero en sí esta es la que se considera hasta la fecha. Vamos a ver un poquito para que ustedes
Vamos a hablar lo más principal para que ustedes conozcan un poco de esta norma. Bueno, la finalidad, como ya sabemos, es contribuir en el desarrollo integral de niñas y niños de 0 a 5 años y a mejorar su salud y nutrición. Lo demás ustedes ya pueden leerlo, ya sabemos el ámbito de aplicación, las definiciones operativas. Lo que sí quiero que ustedes vean aquí en esta norma, básicamente es aquí la periodicidad. Lo que hemos hablado a través de un gráfico, aquí está detallado de forma concisa cuáles son la periodicidad de controles. Aquí ha habido algunas modificaciones porque aquí consideraban 2, ahora ha cambiado. Ya es a los 2, 7, 15 y 21 días. Instrumentos de ser utilizados en el control de crecimiento y desarrollo, pues está la historia clínica estandarizada, que considera lo siguiente, ¿no? El plan de atención, datos de filiación, evaluación de la alimentación, formato de consulta. Algunos anexos que ustedes deben conocer, que están también dentro de este documento, para que ustedes se familiaricen. Las curvas de crecimiento, peso, edad, talla, edad, que es lo que generalmente se utiliza, peso y talla y perímetro cefálico. El test que les decía, el test abreviado peruano, que es el que se maneja en las tarjetas, en los carnets de atención integral del niño y niña. Elaboración y monitoreo del plan de atención, pues sí, el profesional tiene que estar preparado para hacer estas evaluaciones, examen físico. Aquí están las consideraciones que ustedes deben tener en cuenta. Como les decía, va a ser cefalocaudal. De acuerdo a edad, pues va a ser diferente, eso ya se sabe. Ustedes tienen que contar con el material necesario para hacer una evaluación física y neurológica. Tiene que contar con su cartuchera con todos los implementos necesarios para hacer una adecuada evaluación. Bueno, hay que evitar las enfermedades prevalentes, por eso se realiza a través de la detección temprana mediante el control de crecimiento y desarrollo en el primer nivel de atención. Problemas visuales, de audición, esto es muy general, si voy a hablar cada una de ellas es muy amplia la norma. En general está aquí la información que usted necesita. Aquí la suplementación de hierro, como les digo, aquí ha habido algunas modificaciones, me parece, vamos a ver. Vamos a verlo aquí el cuadrito. Ya, vitamina A actualmente no estamos proporcionando, me imagino que en una zona donde es en casos de que sea necesario. Anteriormente se daba en gotas, pero hace mucho tiempo, ya hace más de aproximadamente más de 3, 4 años, ya no se proporciona. Entonces, esto ya no está dentro de las disposiciones en los consultorios de CREA, al menos en Lima metropolitana. De repente, en provincia, en algunas zonas rurales, lo consideren. Priorizada según criterio, ¿ve? Por eso le dice alta prevalencia. Entonces, en Lima no se está considerando actualmente. La evaluación antropométrica, tienen que ustedes conocer cuál es esa valoración que consideran peso, longitud, talla, que es muy diferente. Longitud es que es en el niño pequeño, menor de 2 años, la talla es cuando es mayor. Hablemos también del crecimiento adecuado e inadecuado, los estándares, cuando consideramos que es adecuado o inadecuado, señales de alerta, como les decía, cuando es un riesgo potencial o ya estamos ante un diagnóstico de desnutrición crónica porque la talla se mantiene por muchos meses y no aumenta o inclusive se mantiene en la curva. Clasificación del estado nutricional. Vamos a ver cómo se clasifican de acuerdo al grupo de edad a utilizar. Peso para la edad, peso para la talla, talla para la edad. Generalmente utilizamos peso, edad, talla, edad, porque eso es lo que se grafica dentro del carnet de atención integral del niño y niña. Clasificación del estado nutricional de recién nacidos, teniendo los estándares aquí, hacemos un punto de corte. Aquí, bueno, menciona aquí la evaluación del desarrollo, de acuerdo a edad. Hablamos más abajo, vamos a ver las pautas. Aquí tenemos las pautas, si no me equivoco, vamos a ver. Consejería integral. Aquí hay una parte donde menciona las pautas que quisiera que ustedes lo vean. A ver, está. Me parece que está más arriba. Bueno, acá están algunas de las evaluaciones que se hace. El signo de ortolani que les hacía mención para saber si hay apertura o hay alguna limitación al momento de la rotación.
Entonces, eso nos permite saber si hay un problema en cadera. Ya, podemos saberlo. Aquí está haciendo, por ejemplo, acá está más específico en un cuadrito, la guía para el examen físico de la niña y niño. Por eso que acá en algunas menciona, necesitamos algunos materiales, como son la linterna, pues como son 1 centímetro, plumones, etcétera, lo necesario para hacer las evaluaciones que se necesiten de acuerdo a edad. Ten en cuenta con las pautas. Hay una parte donde habla de las pautas del desarrollo. Bueno, acá está el carnet. Vamos a ver. Esta es la historia clínica, que no ha variado. Esa historia clínica sigue siendo la misma según esta norma, no ha cambiado. Como le digo, algunas modificaciones es en cuanto a la vitamina A y el hierro, que ahora se administra a los 6 meses, el hierro polimaltosado, que es un hierro que se aplica en gotas de acuerdo al peso. Existe un cuadro que ya los establecimientos de salud les va a proporcionar, no se preocupen, es un estándar. Eso también sería motivo para otra capacitación, pero ahí habla acerca de cómo se brinda de acuerdo a edad y es un estándar. Peso, de acuerdo al peso, se establece la cantidad de gotas. Ese es como si fuera polimaltosado cuando hablamos que el niño hablamos que es preventivo, o sea, que no tiene anemia, simplemente se le proporciona a todo niño que tiene más de 11 de hemoglobina, se le da mensualmente eso, hasta menores, menores de 6 meses, menores de 6 meses, pero a partir de los 4 hasta los 6 meses. Pero si vemos que el niño está haciendo, bueno, después de los 6 meses anemia, pues tiene que ser derivado al especialista, en este caso al médico pediatra. Y bueno, en algunos casos va a continuar, en algunos establecimientos tienen multimicronutrientes que se les proporciona a los 2, 3 y 4 años. Como bien dice, son multimicronutrientes que son en polvo y se puede dar de manera interdiaria a los niños de estas 3 edades, 2, 3 y 4. Eso, si es que lo proporcionan en algunos establecimientos, no hay inconveniente, lo pueden tomar porque eso beneficia su alimentación. ¿Qué más aquí? Bueno, habla de la contrarreferencia y referencia de acuerdo si encontramos algún niño con algún problema de salud. Entonces, eso es importante a considerar durante la evaluación. Vamos a ver si aquí están las pautas para decirles manejo en casa. Bueno, aquí básicamente es esto, ¿no? Manejo del desarrollo según su... Ajá. Ajá, monitoreo. Creo que básicamente eso es lo que ustedes tienen que conocer para acudir a su CERU, eso, y como les digo, no olvidarse de leer estas 3 normas para como objetivo del manejo en la gestante, para la atención integral de la gestante o de la salud materna, y también la que les mencioné hace un momento, la 882-2020, que es para como objetivo principal es esta de aquí, finalidad, pues mortalidad y mortalidad en niños, adolescentes, mortalidad en menores de 18 años que viven con VIH. Ajá, estoy tratando de ubicar esa pauta, vamos a ver si está por aquí, para definirnos un poquito más de eso. Esta me parece que es. Ajá, aquí. Interpretación de los hitos del desarrollo, eso es lo que les decía. Entonces, hay que tener en cuenta ese control de cabeza y tronco. Por eso les decía que desde que nace, pues existen algunas pautas o hitos que se tienen que considerar, porque de acuerdo a edad tiene que realizarlo. Por ejemplo, aquí la cabeza acompaña el movimiento del tronco, no cae, dorso recto. Entonces, esto es muy importante que ustedes lo consideren durante el desarrollo psicomotriz, porque si identifican a tiempo alguna de estas alteraciones, pueden ser derivados oportunamente al especialista. Y siempre y cuando, después de una reevaluación en el consultorio de CRET, no pueda hacerlo y continúe con esas alteraciones, pueden ser evaluados por otro especialista. Eso es importante que lo consideren dentro de su evaluación del desarrollo psicomotriz. Aquí está la guía para la evaluación del desarrollo, específicamente el instrumento, como les dije anteriormente, el EDP, que es la evaluación de desarrollo psicomotriz, y o psicomotor, que es para niños de 0 a 24 meses,
y el test de desarrollo psicomotor, que es para niñas y niños de 2 a 4 años, que se llama el TEPSI. Incluye otros, todos estos equipos, tienen cuentan con un maletín donde están todos los materiales. Eso también en el consultorio de CRET les van a proporcionar. Tienen todos los instrumentos, campanilla, eh, aro rojo, por decir un ejemplo. Entonces, todo eso forma parte de los kits para hacer las evaluaciones propiamente de acuerdo a edad. Manejo de la niña y niño, pues como menciona aquí, y los materiales que van a utilizar de acuerdo a la edad. Aquí están. Tienen que ir realizando la evaluación y llenando la historia clínica, así como el carnet así como el carnet de atención integral del niño o niño. Aquí cuando encontramos algún problema de desarrollo, específicamente nos habla del fluxograma, ¿no? ¿Cuál es el fluxograma adecuado para poder derivar? ¿Cuáles son las pautas de estimulación? ¿Cuáles son esas actividades que debe realizar de acuerdo a su edad, de 1 mes, de 2 meses? Aunque parezca muy extenso, es muy interesante leerlo cada uno de ellos, porque aquí menciona, y ya se les va a hacer familiar cada vez que ustedes atiendan a sus pequeñitos en el consultorio de CRET. A medida que ustedes realicen las atenciones, se les va a hacer más familiar. Estas son las pautas para crianza y un cuidado de niñas y niños para que sea un cuidado saludable. Habla de la higiene, algunos conocimientos que tienen que dar las mamitas para prevención de accidentes, de crianza. Es muy interesante esta norma porque es muy completa para que ustedes puedan proporcionar la información. Acá habla de los equipamientos, que también hice mención anteriormente durante las diapositivas, el mobiliario necesario. Si en alguno de sus establecimientos no tienen alguno de ellos, ustedes pueden implementar con algunas cosas, si está dentro de sus facilidades, donar algunos de estos materiales, juguetes, etcétera, porque a veces contamos con consultorios o establecimientos de muy precarios equipos o materiales. Para la atención colectiva. Bueno, cuando realizamos pues capacitaciones en grupo, actividades, y bueno, eso sería en cuanto a la primera infancia que tienen que considerar ustedes. Ahora, otra cosa que quería, eso de aquí, ¿no? Bien. Algo que quería reforzar antes de concluir con la presentación. Sí, algo que quería continuar ustedes con la presentación. Vamos a ver un momentito, voy a dejar de compartir. Ya. Es básicamente reforzar la importancia del primer nivel de atención. Cuando el profesional de enfermería realiza este serum, importante funciones durante estas actividades, durante las actividades en el primer nivel de atención, tiene que tomar en cuenta lo valioso que es, primero, concientizar a la población sobre la importancia de la prevención y promoción de la salud. Conocer acerca de sus normas técnicas, conocer acerca de la información que se le ha proporcionado, ustedes tienen que leerla, tienen que capacitarse sobre estos temas para que cuando vayan y ustedes tengan conocimiento de la sala situacional de diagnóstico de su población y conozcan aquellos antecedentes, enfermedades que son de mayor incidencia en su zona, en su jurisdicción, de acuerdo al establecimiento donde sean direccionados. De acuerdo a eso, ustedes van a saber qué tipo de capacitaciones brindar. Cuando tengan que hacer las visitas domiciliarias, ustedes van a saber a qué población se dirigen, si es una población urbana, rural, de extrema pobreza, urbano marginal, porque puede ser de ambas. Entonces, todo eso ustedes tienen que conocer. La enfermera de su establecimiento justamente le va a proporcionar esa información. Apenas lleguen, tienen que recibir una previa capacitación de cuáles son los servicios, las normas preexistentes ahí, para que ustedes puedan empaparse de esas normas desde ahora y leyéndolas de forma virtual. Entonces, la única manera de eso es para que ustedes puedan conocer
cómo van a brindar la atención adecuada a sus niños y puedan, como dice ahí el mensaje, identificar a tiempo las enfermedades en aquellos niños y oportunamente ser derivados al especialista si fuese el caso. Entonces, si no lo identificamos en el primer nivel de atención, muchas veces esos niños pasan los años y tienen complicaciones o secuelas por no haber sido identificados a tiempo. Entonces, no solamente es el pediatra puede ser un diagnóstico, las enfermeras también se están capacitadas durante el examen físico a identificar, si bien nosotros no podemos hacer tratamiento, pero podemos identificar a tiempo aquellas infecciones o enfermedades en el niño y luego transferirlos, derivarlos a algún médico, pediatra o si fuese necesario hacer las referencias. Todo de acuerdo al fluxograma de atención de su establecimiento. ¿Ya? Es importante que tengan conocimiento de esta información para que no tengan inconvenientes durante la atención brindada a sus niños durante su tiempo de SERUM, que es de 1 año, y que ese año sea productivo para la población y no solamente buscar atender dentro del establecimiento. Básicamente, el SERUM incluye las visitas domiciliarias, el acercamiento a la población, que la población se siente identificada, que sienta que tiene un acercamiento, que lo visita, que le brindan información en domicilio, si bien todo es bajo una distribución, bajo horario, de acuerdo a lo que se ha establecido dentro de su organización o establecimiento de salud, pero tiene que hacer esas visitas domiciliarias. Es la única manera de fomentar que ellos vengan en busca de sus profesionales y reciban la atención que requieran. Bueno, eso sería todo. Toda la información que les podría brindar acerca del componente o la estrategia de crecimiento y desarrollo. Muchas gracias, Nuri, por tu excelente ponencia. Despídete entonces de tus Gracias. alumnos que se han nutrido de verdad contigo. Gracias, muchas gracias a ustedes.